1941, la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña necesitaba suministros básicos de guerra, pero los alemanes hundían los convoyes atlánticos a voluntad. La tripulación de élite de los U-Boats había destruido 2,5 millones de toneladas de envíos desde el estallido de la guerra. Lo llamaban su buen momento. Esas máquinas se habían hecho para luchar. Pero el buen momento de los alemanes estaba a punto de quedar destruido cuando la marea de la guerra cambiara y amenazara con barrerlos. Nos alcanzó una carga de profundidad y las vibraciones fueron tan terribles que no podíamos movernos. En palabras de los supervivientes, ardió como una tea y supimos que teníamos problemas. Esta es la historia de la guerra de los convoyes. Convoy, la guerra del Atlántico. La caza. A principios de 1941, el jefe de submarinos alemán Karl Donitz era un hombre preocupado, a pesar de que sus U-Boats hundían unos 40 barcos aliados al mes. Había calculado que debía hundir el triple para vencer a Gran Bretaña. Planeaba una enorme ofensiva de primavera que esperaba que destruyera los convoyes. Los ataques irían encabezados por algunos de sus mejores U-Boats. Uno de los mejores comandantes era el legendario Günther Prien. Maestro en el arte de la guerra submarina, había hundido 27 barcos en 9 patrullas. A finales de febrero, el U-Boat de Prien había salido del puerto francés de Lorient hacia las rutas de convoyes atlánticas. Como todas las tripulaciones de U-Boats, recibieron una despedida digna de héroes. Nos despidieron con música y vítores. Las mujeres y las secretarias nos dieron flores. El barco se marchó y en cuanto estuvimos lo bastante lejos de la costa, tiramos las flores por la borda porque pensamos que nos traerían mala suerte. Pero para Donitz y Günther Prien, la mala suerte estaba a punto de empezar. El 6 de marzo, Günther Prien divisó un convoy. Era el OB-293, que partía de Gran Bretaña hacia Canadá en busca de suministros. Estaba compuesto por 37 barcos mercantes y vigilado por 4 escoltas de la Marina. Antes de que Prien pudiera atacar, debía contactar por radio con Donitz, que insistía en controlar personalmente los ataques de los U-Boats desde su centro de mando en Francia. Karl Donitz diseñó el sistema desde arriba, utilizando la radio para controlar lo que hacían los hombres, dónde iban, cómo luchaban. Les castigaba por no ser más eficaces. Quería dirigir toda la situación en el Atlántico desde un búnker por radio. Para evitar que los británicos leyesen sus mensajes de radio, Donitz utilizaba la más moderna máquina codificadora alemana, Enigma. Ordenó que 3 U-Boats más se uniesen a Prien y atacaran el convoy. Tras varias tácticas comprobadas lanzadas por Donitz, Prien y el resto de los U-Boats pensaba atacar por la noche, en la superficie. Los capitanes más valientes se sumergirían y se elevarían dentro del convoy. Cuando estuvieran cerca, atacarían. Era un sonido horrible. Algo así. Se oía cuando el barco se hundía, cuando se comprimía, crujía y temblaba. No parabas de pensar que, por Dios, los que estaban a bordo ya no estuvieran dentro. Los U-Boats alcanzaron 4 barcos.
Pero al nacer el día, quedó claro que su éxito les había costado muy caro. 2 U-Boats habían terminado hundidos y, peor aún, uno de ellos era el U-47, dirigido por el héroe Gunther Prin. La pérdida de Prin fue un duro golpe para Donitz. Brian era todo lo que un hombre debería ser. Tenía una gran personalidad y estaba lleno de entusiasmo, energía y alegría. Estaba totalmente dedicado. Era un gran ejemplo para todos los que estaban a su mando. Tras 3 meses sin perder ningún U-Boat, perder 2 en una sola noche fue un golpe tremendo. Donitz no podía entender cómo habían hecho los británicos para sacarles ventaja. Atacando por la noche y en la superficie, los U-Boats debían ser prácticamente invisibles. Eran difíciles de ver. Su silueta era pequeña. La parte más elevada era la torre, que se alzaba 3 o 4 metros sobre el nivel del mar, que no es mucho en el mar oscuro y cambiante. Pero sin que Donitz lo supiera, los británicos podían ver en la oscuridad con una nueva arma que habían desarrollado en secreto: el radar. Los científicos británicos habían dedicado casi 10 años al desarrollo de esa nueva tecnología encubierta. Utilizada inicialmente como sistema de alarma para detectar aviones enemigos, los británicos habían creado una versión más pequeña que podía llevarse sobre un destructor de la Marina. Podía localizar barcos alemanes en la superficie del océano a más de 16 kilómetros de distancia. El invento usaba ondas de radio. A bordo de un destructor, el operador de radio lanzaba pequeños pulsos. Estos pulsos se reflejaban sobre los objetos metálicos como la torre de un U-Boat. Al regreso de la señal, el operador podía calcular la dirección y la distancia del enemigo. La invención del radar daba una gran ventaja a los británicos. De repente sabían dónde estaba el enemigo, podían verle, y este no sabía que podían verle. Los británicos tenían una ventaja completa sobre el enemigo, tenían visión nocturna electrónica, mientras que los alemanes solo tenían prismáticos. Para los británicos, ese invento llegaba en un momento crucial. Gran Bretaña era una isla asediada y la falta de suministros afectaba a todo el mundo. Había toque de queda desde el anochecer hasta el amanecer y no se podía salir a tomar una pinta. No había cine, no había películas, no había bailes, no había nada. Era terrible, para ser sinceros. Antes de la guerra, Gran Bretaña importaba 59 millones de toneladas de comida y materias primas al año. Pero los ataques de los U-Boats alemanes había dividido esa cantidad de importación casi a la mitad. Donitz estaba convencido de que podía detener totalmente los convoyes. Pero el alto mando alemán le frenaba. En marzo de 1941 tenía apenas 96 U-Boats, cuando siempre había dicho que necesitaba 300 para derrotar a los convoyes. No tenía la fuerza que necesitaba porque Hitler estaba convencido que la clave de la victoria eran los buques, no los submarinos. Hitler era como cualquier tipo corriente, que en un museo, con la maqueta de un buque de guerra y el de un U-Boat, miraría sin dudarlo al buque de guerra. Le fascinaba esa fuerza bruta pura. El orgullo de la nueva flota de Hitler estaba casi terminado, el Bismarck. Con un precio de casi $1.000 millones actuales, costaba tanto como 35 U-Boats. El U-Boat estándar pesaba menos de 1.000 toneladas y con solo 14 torpedos podía hundir apenas unos cuantos barcos antes de volver a la base para recargarse. El Bismarck era 50 veces más grande, transportaba centenares de proyectiles y 8 cañones de 300 milímetros le daban un alcance de tiro de 38 kilómetros. Hitler creía que podría destruir convoyes enteros en una sola misión.
Sin embargo, Donitz estaba convencido de que el dinero habría estado mejor empleado en la construcción de los U-Boats. Creía que con suficientes submarinos podría ganar la guerra contra los convoyes y estaba a punto de tener la oportunidad de demostrarlo. En marzo de 1941, el jefe de los U-Boats alemanes, Karl Donitz, tenía a 3 de sus mejores capitanes en el Atlántico buscando presas. Eran Joachim Schepka, Otto Kretschmer y Fritz Julius Lehm. Entre todos ellos habían hundido casi 100 barcos. El 15 de marzo, Lehm divisó el convoy HX-112 a 650 kilómetros de la costa de Gran Bretaña. Gran parte de sus 41 barcos eran tanques que llevaban gasolina, queroseno y petróleo. Cualquier barco que perteneciera al enemigo era un buen objetivo. Era un objetivo. Pero si buscabas barcos, el gran premio era, por supuesto, un tanque, un buque cisterna. Ajenos a la utilización del radar por parte de los británicos, los 3 U-Boats tomaron posiciones para atacar. Cubierto por la oscuridad, Kretschmer se metió dentro del convoy. En una increíble demostración de guerra submarina, hundió 5 barcos en poco más de una hora. Entonces se acercó Schepka para iniciar su ataque. Pero un destructor británico lo detectó con su nuevo sistema de radar. Una vez descubiertos, los U-Boats eran vulnerables al fuego de la superficie y debían sumergirse para protegerse. Si tenías un poco de velocidad, el descenso era bastante rápido. Sumergirse lo más rápido y profundamente posible era cuestión de un momento. Lo hacíamos en menos de 30 segundos. Pero los U-Boats no estaban a salvo, ni siquiera bajo el agua. Los británicos encendieron el sonar para localizar a los U-Boats. Lo único que podía hacer la tripulación era esperar y rezar. Te sentabas en el barco sin poder hacer nada. Lo único que podías hacer era sentarte en silencio. Y cuando te asustabas sentías un nudo en el estómago. Era una experiencia horrible. Sabías que estabas cerca de la muerte. Podía llegar en los siguientes 2 minutos. No había manera de saber qué pensaba la gente. Pero yo pensaba que teníamos un gran problema. En la superficie, el destructor británico lanzó una serie de cargas de profundidad sobre la supuesta localización del U-Boat. Cada carga contenía 136 kilos de explosivos preparados para detonar a una determinada profundidad. Había mucho ruido. No había oído un sonido igual en toda mi vida. Nunca. Era algo único. El agua conduce muy bien el sonido. Era un ruido increíble, increíble. En el ataque al convoy HX-112, el U-Boat de Joachim Schepka resultó muy dañado por las cargas de profundidad. No tuvo más opción que llenar de aire sus tanques de lastre y salir a la superficie. Allí le divisó un destructor británico que se lanzó contra él. Schepka y 37 miembros de su tripulación se hundieron en el océano. Los escoltas empezaron entonces a perseguir al resto de los U-Boats. Rápidamente encontraron a Otto Kretschmer.
Las cargas de profundidad también dañaron su submarino. Consiguió emerger, pero tuvo que abandonar el barco y fue capturado vivo. Kretschmar y su tripulación fueron llevados a Liverpool. La propaganda británica lo aprovechó al máximo. Otto Kretschmer, Joachim Schepka y Günther Prien eran las estrellas, los fichajes de millones de libras que cualquiera querría en su equipo, los mejores tripulantes de U-Boats. 2 habían muerto y habían capturado al otro. Habían decapitado la organización. Fue un golpe increíble. En 10 días, Dönitz había perdido 3 líderes de los U-Boats, hombres experimentados difíciles de sustituir. Pero se negaba a creer que los británicos hubieran desarrollado una tecnología que les superara. Culpaba en cambio a los espías. De algún modo, el enemigo había obtenido información sobre dónde pensábamos atacar. Así que di órdenes para que la cantidad de gente al corriente de las operaciones de los U-Boats fuera tan pequeña como fuera posible. La incapacidad de Dönitz de reconocer que el éxito británico se debía al radar fue un error muy grave. Pero lo peor estaba por llegar. Los británicos se encontraron con un golpe de suerte que cambiaría el curso de la guerra. Tres de los mejores tripulantes de Dönitz se habían perdido, pero Fritz Julius Lehm había conseguido escapar a la carnicería. El 9 de mayo de 1941, sin embargo, se quedaría sin suerte. George Hogel era el operador de radio de Lehm. Alcanzamos 2 barcos del convoy. En el tercer tiro hubo un problema con el torpedo. Entonces se nos acercó el destructor. David Balm iba a bordo del destructor. Torpedearon 2 barcos e inmediatamente fuimos en la dirección en la que creíamos que debía estar el U-Boat. Lanzamos cargas de profundidad e hicimos un ataque bastante bueno. Estaba en la sala de detección de sonido y oí algo metálico. Le dije al otro oficial: «Madre mía, Fritz, nos tienen cogidos por el cuello». Las vibraciones eran tan fuertes que no podíamos movernos. Y sabíamos que no podíamos escapar. Lehm dio entonces la orden de salir a la superficie. Salimos y nos dispararon desde todas las direcciones. Abrimos fuego con nuestras ametralladoras y los alemanes debían estar muy asustados porque salieron corriendo del U-Boat. Lehm se quedó en la torre. Yo le veía hacer señas. «Salid, salid, salid todos». Y los 2 operadores de radio estábamos en la sala de control y le llamamos. ¿Y las máquinas secretas? Nos dijo: «Dejadlo todo, salid, salid, salid». Quería salvar a todos los hombres. Lehm y la tripulación abandonaron el barco, pero para su horror, el U-Boat se mantuvo a flote. Ahí estaba, abandonado de repente, a unos 200 metros. Mi capitán me pidió que subiera a ver qué averiguaba. Me metí en la sala de control. En completo silencio. No había alemanes. Solo estaba yo. Así que llamé a mi partida de abordaje. Empezamos a inspeccionar el U-Boat y, por supuesto, lo más importante eran los libros de códigos y la máquina Enigma.
David Balme no se dio cuenta del valor de lo que había encontrado, pero aquello podía alterar el curso de la guerra. Las máquinas Enigma se utilizaban para codificar todos los mensajes de radio entre Donitz y sus U-Boats. El cadáver del héroe Lem nunca se encontró, pero hasta hoy, George Hogel cree que hizo todo lo que pudo para evitar que Enigma cayera en manos enemigas. Estoy convencido de que solo quería salvar a sus hombres y que creía que el submarino se hundiría inmediatamente. Mediante un increíble golpe de suerte, los británicos habían capturado la clave de los códigos navales alemanes. En solo 4 días llevaron la máquina Enigma a su cuartel general, Bletchley Park. Confiando en poder desvelar todos los secretos de Donitz, algunos de los mejores cerebros de Gran Bretaña se pusieron a trabajar. Según los entendidos, eso acortó 2 años la guerra, salvando innumerables vidas. Los mensajes descifrados se enviaban al centro neurálgico de los convoyes aliados, el cuartel aliado de aproximación desde el oeste de Liverpool. Por fin podían adivinar la posición de los U-Boats e intentar mover a los convoyes a su alrededor. Ayudados por lo que habían descubierto de Enigma y por la tecnología del radar, los británicos volvían a recuperar el poder. Aumentó la confianza de que los convoyes llegaran con seguridad y Gran Bretaña se mantuvo firme en la guerra. Era la primera vez que los británicos tenían un buen conocimiento de lo que hacían los U-Boats, y eso les daba una información que utilizarían durante el resto de ese año. Mientras tanto, Donitz seguía creyendo que el código Enigma era indescifrable. No creo que el uso de la radio por parte de los U-Boats haya causado alguna reacción enemiga. La estrategia de los U-Boats iba perdiendo fuerza. Pero Hitler estaba a punto de atacar y de lanzar una nueva superarma contra los convoyes. En mayo de 1941, el orgullo de Hitler, el buque Bismarck, estaba finalmente a punto para atacar los convoyes británicos y canadienses en el Atlántico Norte. El Bismarck era uno de los buques de guerra más avanzados jamás construidos. Los cañones disparaban proyectiles de 770 kilos a una distancia de 40 kilómetros. Aunque los británicos pudieran usar el radar y los datos de Enigma para encontrarlo, los alemanes creían que el Bismarck era invencible. Mientras el Bismarck abandonaba el Báltico el 19 de mayo de 1941, el comandante de la flota, Günther Lütjens, se dirigía a su tripulación de 2.200 hombres. El día que llevamos tanto tiempo esperando ha llegado al fin. El momento en el que podremos conducir nuestra orgullosa nave hacia el enemigo. El 23 de mayo, el Bismarck rodeó la parte superior de Islandia y se dirigió directamente hacia las rutas de suministro. Los británicos entendían que eso arruinaría la guerra, que habría muchas bajas, que el sistema se vendría abajo. Sin el sistema de convoyes, los británicos no podían usar el Atlántico y el Bismarck podía destruir todo el sistema. 5 días después de abandonar el puerto, el gigante buque alemán hundió al orgullo de la Marina británica, el HMS Hood. Murieron 1.415 marineros británicos. Como represalia, Churchill centró toda la marina en una sola misión: hundir el Bismarck. Pero durante su batalla contra el HMS Hood, el Bismarck también había resultado dañado. Los proyectiles habían alcanzado 2 de sus tanques de combustible. Perdiendo aceite, el Bismarck se dirigía hacia Francia, mientras el almirante Lütjens se dirigía a su tripulación. Los alemanes están con vosotros. Lucharemos hasta que nuestros cañones brillen rojos y el último proyectil los haya abandonado. Para nosotros es cuestión de victoria o muerte. Los británicos persiguieron implacablemente al Bismarck y tras 3 días finalmente le dieron caza. Volando desde el portaaviones Ark Royal, un biplano Shorefish lanzó un torpedo que dañó fatalmente el timón. Incapaz de virar, el Bismarck se convirtió en un blanco fácil.
En la batalla final, el Bismarck se enfrentó a 4 buques de guerra británicos. John Cannon servía a bordo del crucero HMS Dorsetshire. El 27 de mayo a las 9 de la mañana salimos de entre la niebla con los cañones cargados y vimos el Bismarck más adelante. Lo miré por los prismáticos. Era un barco precioso, de líneas hermosas. El Bismarck podía ser el buque de guerra más potente del mundo, pero estaba totalmente superado. El HMS Dorsetshire se acercó directamente todo lo que pudo, a toda velocidad, disparando. Y después, moviéndose despacio, pudo ponerse lado a lado. Más de 300 proyectiles británicos cayeron sobre el Bismarck. Después de que el HMS Dorsetshire disparase 3 torpedos, el acorazado empezó a hundirse. Estas imágenes son las últimas conocidas del buque alemán. Los británicos habían conseguido una enorme victoria, pero todos los ojos se volvieron hacia los 2.200 tripulantes del Bismarck. Una de las principales dificultades fue cuando lanzamos una cuerda a los alemanes. La cogieron demasiados y no pudimos izarles. Entonces el avistamiento del periscopio de un U-boat les obligó a abortar el rescate. Se iban a ahogar, quisiéramos o no. No podrían volver a casa. Los dejamos que se ahogaran. Eran los hijos de alguien. Los maridos de alguien. Eran seres humanos, fueran alemanes o no. Al día siguiente, la batalla de los convoyes se detuvo durante un momento increíble, alrededor de un marinero alemán muerto. De los 82 que recogimos, uno estaba muy mal herido, un marinero llamado Luther. Nuestros cirujanos trabajaron con él durante toda la noche, pero murió. Colocaron el cadáver en la cubierta, lo taparon con una bandera alemana y llevaron a todos los marines alemanes para formar una línea encubierta. Nosotros nos pusimos al otro lado. Siempre recordaré que uno de los alemanes tenía una armónica, se la habían dejado y empezó a tocar a Hijata Fren. Yo tenía un amigo. Eso estuvo bien. Hicimos las formalidades adecuadas. El Dorsetshire se detuvo un momento y lanzamos el cadáver al agua. La guerra de convoyes había cambiado irrevocablemente. Hitler estaba destrozado por la pérdida del Bismarck. Finalmente, se dio cuenta de que Dönitz tenía razón. Colocar toda la potencia en un solo buque de guerra era una jugada muy arriesgada. Era mejor diseminar el riesgo y atacar los convoyes con una flota de U-boats más pequeños y económicos. A partir de entonces, el vicealmirante Dönitz estaría al mando de la lucha contra los convoyes en solitario. Los británicos y los canadienses estaban a punto de darle la oportunidad de recuperar la iniciativa. En el verano de 1941, los aliados también sufrían problemas. Tenían la tecnología del radar para perseguir a los U-boats, pero no tenían suficientes sistemas nuevos para equipar a los barcos de escolta canadienses. Hay que recordar que los británicos inventaron el radar centimétrico, y era lógico que la gente que lo había inventado y lo había perfeccionado y la gente que lo construía lo pusiera en sus barcos, en sus aguas. Además de no tener la tecnología necesaria para atacar a los U-boats, los escoltas canadienses no tenían suficiente mano de obra. En 2 años, la Marina canadiense se había expandido y había pasado de tener 6 barcos capaces de combatir a tener 70, pero necesitaban desesperadamente tripulación entrenada. Si los aliados querían ganar la guerra, había un país con el que tenían que unirse en la lucha: Estados Unidos. Estados Unidos tenía la mayor economía del mundo y el presidente Roosevelt había endurecido su postura. Ninguna nación puede apaciguar a los nazis. Ningún hombre puede convertir a un tigre
en un gato, acariciándolo. Pero su pueblo seguía sin estar de humor para luchar contra Hitler. No queremos guerra y no habrá guerra. ¿A los estadounidenses les gustaba Hitler? No, abrumadoramente no. ¿Creían que Hitler era peligroso? Sí, abrumadoramente sí. Sin entrar en detalles, el otro aspecto de la cuestión era, ¿deberíamos entonces entrar en guerra contra Alemania? Por supuesto que no. Sin que Estados Unidos se uniera a la guerra, la Marina Real canadiense hacía lo que podía, aunque no tenían los nuevos sistemas de radar y sus tripulaciones eran inexpertas. 1500 metros, 1400 metros. El 30 de agosto de 1941, el convoy SC-42 partió de Sídney, Nueva Escocia, en un viaje de 2 semanas y media hacia Gran Bretaña. Entre la carga había 22.000 toneladas de cereales para el esfuerzo de guerra británico. Peter Cook estaba a bordo del destructor canadiense Skyna. En el SC-42, creo que había unos 60 o 70 barcos. Había un destructor, el Skyna, al frente del convoy, y teníamos 3 corbetas. A la partida del convoy, los mensajes de Enigma indicaban que se estaba reuniendo un Wolfpack de U-Boats. Los británicos alertaron al convoy, pero no pudieron rediseñar la ruta porque estaban atrapados en una enorme tormenta atlántica. Vi cómo la proa se hundía y el mar le pasaba por encima. Ted Hodgson era un aprendiz de 16 años en el barco mercante Ketty. Era un convoy lento. Algunos de los barcos no llegaban a los 7 nudos. Lo que significaba que cuando el tiempo era malo, estábamos literalmente quietos. Y entonces, 10 días después de iniciar el trayecto, el convoy se encontró con las mandíbulas del Wolfpack, la manada de lobos. Con 17 U-Boats, era una enorme emboscada. Los alemanes habían atacado un par de convoyes escoltados, pero nunca se habían enfrentado de verdad a uno. Al SC-42 lo cogieron en una zona en la que estaba muy lejos de refuerzos inmediatos, con un equipo de escoltas que no estaba bien engrasado, no estaba bien equipado, tenía problemas de comunicación. Básicamente lo superaron en todo. El 9 de septiembre de 1941, los U-Boats atacaron su primer barco mercante. Oímos el estruendo y el barco estalló en llamas. Sabíamos que teníamos problemas, porque había un barco en una parte del convoy. Los escoltas corrían allí. Y otro barco aparecía al otro lado del convoy. Donitz había ordenado que acudieran 3 U-Boats más y, sabiéndose superiores, atacaron. Tenían que seguir adelante. Nos llegaban mensajes desde Gran Bretaña que decían que se estaban reuniendo cada vez más submarinos. Se estaban volviendo más valientes. Salían a la superficie a plena luz del día y se colaban entre las líneas de los barcos disparando sus torpedos y sus cañones. Durante 3 días, los U-Boats continuaron con sus despiadados ataques. Hundieron 15 barcos y mataron a más de 200 marinos, casi una tercera parte de la tripulación del convoy. En un determinado momento, teníamos más supervivientes a bordo de la corbeta que tripulación, y no sabíamos dónde ponerlos. No teníamos ropa para ellos y estábamos todos cubiertos de combustible. Nos habíamos quedado sin comida, se morían por la ingestión del combustible. Les tapábamos con mantas hasta que podíamos tirarles por la borda. Fue uno de los peores desastres de 1941. Se perdieron 70.000 toneladas de carga. Los aliados no podían seguir sufriendo pérdidas de esa magnitud si querían ganar la guerra.
Pero lo peor estaba por llegar. Con la pérdida del buque Bismarck, Hitler le dio prioridad a Dönitz y sus U-Boats. En octubre de 1941, la flota de Dönitz había aumentado hasta los 187 submarinos. Dönitz seguía sin saber nada del radar británico y de los detalles de Enigma. Pero con tantos U-Boats en el mar, Alemania tenía una gran ventaja en la batalla contra los convoyes. Gran Bretaña y Canadá seguían teniendo únicamente una esperanza: que Estados Unidos se involucrara más activamente. Aunque Roosevelt no quería declarar la guerra a la Alemania nazi, enviaba suministros a Gran Bretaña. En un arriesgado movimiento, acordó con Churchill que protegiera esos convoyes estadounidenses con buques de guerra. La teoría que se llevó a cabo en septiembre de 1941 fue que los estadounidenses escoltasen sus propios barcos hasta Islandia y que cualquiera que quisiese unirse a ellos lo hiciera. Y Dönitz no podía hacer nada para detenerlos. Es totalmente comprensible que Dönitz estuviera frustrado. Los Estados Unidos habían ayudado mucho a Gran Bretaña con los suministros, los barcos escoltas y escoltando a los convoyes hasta cierto punto. Hitler se negaba a permitir ataques sobre los buques de guerra estadounidenses por un importante motivo. Hitler estaba ocupado intentando derrotar a la Unión Soviética. Lo último que necesitaba ese verano y ese otoño de 1941 era tener que expandir sus recursos contra los estadounidenses. Dönitz ordenó a regañadientes a sus U-Boats que no atacaran los barcos estadounidenses, pero con tantos en la zona, el desastre era inevitable. El 31 de octubre de 1941, el convoy HX-156 cayó en las garras de un Wolfpack. Iba custodiado por 5 buques de guerra estadounidenses, incluido el destructor USS Reuben James. Yo tenía la guardia de 12 a 4. Cuando me marché a las 4, fui al lavabo a limpiarme un poco. A las 5:25 de la mañana, el comandante del U-Boat, Eric Topp, avistó un barco escolta, el Reuben James. Topp no tenía ni idea de que era estadounidense. Lanzó 2 torpedos. Me lavé la cara, bajé, me tumbé en la litera y entonces estalló. Debió romperse la quilla, porque el barco se hundió y todos los que estaban en la parte delantera desaparecieron. Pero la parte de atrás quedó fuera durante un rato, unos 15 o 20 minutos. Unos cuantos saltamos por la borda. El Reuben James se hundió, matando a 115 marineros estadounidenses. En Gran Bretaña, Churchill recibió la noticia del incidente y se dio cuenta de que era el momento que había estado esperando. No hay duda. Churchill se debió sentir complacido, incluso aliviado. Lo que quería era que Estados Unidos se uniera a la guerra contra Alemania. Había incidentes en el Atlántico y él habría estado muy contento, creo, si alguno de esos incidentes hubiese atraído a Estados Unidos a la guerra. Pero Roosevelt hizo algo completamente inesperado. Nada. Parecía que nada podía atraer a Estados Unidos a la guerra. Aunque los aliados tenían información sobre Enigma y sistemas de radar para apartarse de los ataques de los U-Boats, Dönitz tenía 200 U-Boats. Eran prácticamente imposibles de evitar. ¡Alerta de torpedo! Gran Bretaña necesitaba desesperadamente nuevas maneras de proteger los convoyes.
Así que resucitaron una vieja táctica para aprovechar el talón de Aquiles de los U-Boats. Esos barcos no eran submarinos como los de hoy en día, capaces de navegar bajo el agua durante largos periodos de tiempo. Un submarino en la superficie es uno de los barcos más vulnerables que pueda imaginarse. Si le alcanza un proyectil, la bala de una ametralladora o una astilla o algo así es suficiente para hundirlo. Los británicos sabían que los U-Boats eran más vulnerables si les atacaban aviones. Habían intentado explotar esa debilidad al principio de la guerra, pero habían aprendido una dolorosa lección al perder el portaaviones Coreigos y 500 hombres ante un solo U-Boat. Gran Bretaña no podía permitirse perder más portaaviones en los convoyes. Al principio de la guerra, los británicos usaron portaaviones contra los U-Boats con consecuencias desastrosas porque perdieron uno. Mucho antes de la guerra ya habían descubierto que un barco portaaviones sería un gran valor en la guerra en el mar. La solución británica fue barata y radical. Cogieron un barco mercante alemán capturado, el Hannover, le cortaron la parte superior e instalaron una cubierta plana. Solo tardaron 5 meses en convertirlo y el resultado fue un portaaviones en miniatura con 6 aviones a bordo. Los británicos lo rebautizaron como HMS Audacity, el primer portaaviones escolta. El piloto Eric Brown, de 22 años, fue uno de los primeros en aterrizar en el barco. Nunca había visto un portaaviones en toda mi vida antes de eso. Pero algunos de los pilotos del escuadrón ya habían operado desde los grandes portaaviones como el Ark Royal y quedaron muy sorprendidos al ver el tamaño de este. Porque cuando llegamos por primera vez, incluso a mí me pareció una caja de cerillas. Aterrizar en la cubierta de 140 metros era un gran reto para los pilotos. Pero en el aire, los aviones eran un auténtico peligro para los U-Boats. El comandante o el oficial de guardia tenía que tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Atacábamos los aviones? ¿Llamábamos al equipo de cañoneros? ¿Nos sumergíamos para escapar? ¿Estaba demasiado cerca? ¿Llegaría antes de que huyéramos? La primera misión del Audacity era proteger a los convoyes que navegaban entre el puerto europeo de Gibraltar y Liverpool. El 14 de diciembre de 1941, el Audacity zarpó de Gibraltar con un convoy de 32 barcos. Al principio todo salió bien. Todas las mañanas, al amanecer, volaban 2 aviones. Cuando se marchaban del barco, iban en direcciones opuestas, buscando potenciales amenazas de U-Boats. Apoyados por las patrullas aéreas del Audacity, los escoltas destruyeron la increíble cantidad de 3 U-Boats. Pero entonces, 8 días después de zarpar, un U-Boat divisó al Audacity. Fui el último en tomar tierra al atardecer. Estaba sentado en el vestuario tomando café cuando nos alcanzó el primer torpedo. Tocó la popa y nos desmontó el timón. Dispararon 2 torpedos más y la proa estalló. Se vino abajo totalmente. Bajé por una escalera 2 cubiertas y vi que no podía seguir. Así que salté. Pero el portaaviones se hundió muy rápidamente. Pese a la pérdida del Audacity, la escolta había infligido graves pérdidas en la flota de U-Boats alemanes. Un dato que el jefe de los U-Boats, Karl Donitz, no pasó por alto. El resultado no fue bueno. El U-751 hundió el Audacity, pero solo se destruyeron 2 barcos y perdimos 5 U-Boats.
Esa era la respuesta, llevar los aviones tácticos al mar en un paquete pequeño y desechable. El Audacity había revelado el camino. Como el barco había sido tan barato y fácil de construir, los británicos podían sustituirlo. Así que empezaron a construir más portaaviones desechables para proteger a los convoyes. Para valorar el legado del Audacity, hay que entender que fue el primer portaaviones escolta del mundo. Estratégicamente, cambió el concepto de la guerra aérea naval. Mientras se acercaba el final de 1941, los aviones revolucionaban la batalla entre los convoyes y los U-Boats. Pero a 11.000 kilómetros de distancia, en la otra punta del mundo, ocurría algo todavía más importante. Algo que cambiaría el Atlántico Norte para siempre. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardearon Pearl Harbor. 4 días después, Adolf Hitler declaraba la guerra a Estados Unidos. Al fin, Dönitz podía atacar los barcos estadounidenses y en solo unos meses tendría 300 U-Boats. La cantidad que siempre había dicho que necesitaba para aplastar el sistema de convoyes. Ambos bandos tenían fichas para jugar. Alemania tenía sus U-Boats y Gran Bretaña y Canadá tenían su aliado estadounidense. La guerra de convoyes estaba lista para engullir la costa este de Estados Unidos. Y Karl Dönitz estaba a punto de enseñarle a la Marina estadounidense una dolorosa lección del arte de la guerra submarina.